¿Usted cree que el presidente Gerí es un lobista? Sí, absolutamente. Por supuesto. Gerí es un lobista, Y sin cree, ninguna duda. y cree, ¿por qué no tiene ninguna duda? ¿Cree que ha Una, estado haciendo, digamos, abriendo puertas, cerrando candados a favor de empresarios chinos? O sea, digamos, quiero entender su Sí, lectura. bueno, primero hay que diferenciar la importancia fundamental de las inversiones asiáticas en general. Creo que eso el país tiene que seguir atrayéndolas. Por dos pillos esto no puede generalizarse. Veo esa repetición constante en los medios, creo que es un tema peligroso. Hay dos personas concretas, más allá de su origen y su bandera, y un presidente que parece que facilita cosas. Y gente que llega a Palacio de Gobierno, que debería estar con prisión, digamos, domiciliaria, ingresa a Palacio de Gobierno. No es un tema menor, es un tema muy complicado, muy complejo. Lo de Xiu, el otro empresario, que el apellido siempre se me va, es gravísimo, ¿no? Porque además tenía una sentencia. Tremendo. Ahora, Yi Wun Shandong. es un poco complicado Sí, pronunciarlo. por eso. Pero te digo, creo que además hay que señalar lo que está detrás. Gerí gobierna, claro, pero quienes mandan realmente en el país desde Boluarte son Acuña y Keiko, básicamente, ¿no? Son los que han sostenido de una u otra manera Boluarte cuando ya era relativamente insostenible. La sostuvieron hasta que las elecciones han estado cerca y creyeron que con el cambio seguramente iban a tener una mejor posición. O sea, ¿usted cree que la culpa de que Gerí esté en Palacio es de César Acuña y de Keiko Fujimori? Sí, absolutamente, y lo dije además de manera pública. ¿Estaba bien sacar a la señora Boluarte? Sí. ¿Estuvo bien que sea Gerí el que asuma? No. Creo que tenía ahí impugnaciones morales complejas, de las cuales creo que a estas alturas ya no vale la pena reiterar, pero podíamos haber elegido en ese momento otra persona, como se planteó en ese momento también, de diferentes posiciones. Muy bien la vacancia de Boluarte, pero se pudo haber elegido a alguien con un perfil distinto, ¿no? Yo siempre he creído que una persona que podía haber hecho, digamos, esta labor de transición, generando un poco más de confianza, por lo menos de orden moral, hubiera sido la doctora de Chaís, ¿no? Por ejemplo. Ahora, es curioso, señor Valderrama, porque otro líder de su partido, como Jorge del Castillo, no piensa lo mismo. Cree que a 11 semanas de las elecciones presidenciales, quizás el remedio sería peor que la enfermedad y que la certidumbre que tanto cuesta conseguir en nuestro país, pues otra vez erosionaría con un nuevo presidente en transición. Jorge siempre ha tenido una actitud, digamos, un poco más diplomática, mesurada, pero creo que el caso es sumamente grave. Creo que hubieron voces serias, no las descalifico, que hablaban y que advertían que la salida de Boluarte hubiera sido prácticamente una catástrofe, que el comunismo hubiera entrado a gobernar el país. Y creo que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Es más, te digo algo. Pero Gerí fue peor que Boluarte. A ver, eso sí me gustaría entender su posición. Mira. A ver, porque decían, sacan a Boluarte, ¿quién va a subir? Subió Gerí. ¿Fue peor el remedio que la enfermedad? O sea, ¿hubiera sido mejor estar con Boluarte o cree que Gerí por lo pronto hizo algo más allá de mostrar intenciones políticas en el tema de la inseguridad? ¿Usted cree que Gerí de lejos es mejor que Boluarte? El infierno está empedrado de buenas intenciones, pero mira, te digo una cosa. Desde el punto de vista de los temas de fondo, algo positivo en materia económica o en el tema de la seguridad ciudadana, cero. Avellanas, fuegos artificiales, show. O sea, ¿usted cree que las intervenciones del presidente Gerí en los penales es básicamente un espectáculo para las galerías? Si no hay una decisión simultánea de 5 cuestiones fundamentales que hemos planteado en la Agenda Social en Seguridad, por ejemplo, hacer una cosa aislada no va a funcionar. Tiene que ser a la vez todo. Reforma de la policía, reforma del INPE, reforma del sistema de justicia. Tomar decisiones que no ha tomado. Potenciar realmente un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas del crimen transnacional. Nada de eso se ha hecho, pudiendo hacerse, tomando las decisiones para hacerlo. No vale la excusa de ser un gobierno de transición. Tú sabes que en 1989 el APRA creó el GEIN. Y estuvo en junio de 1990 a 15 minutos de capturar a Yamel Guzmán. Había pasado un año de trabajo de investigación, digamos, de inteligencia policial. La policía es capacitada, pero hay que darle autonomía política y hay que empoderarla. Nada de esto se ha hecho. Y evidentemente yo ya señalaba, creo que aquí incluso, que quería la continuidad de la ineficiencia de Boluarte. Hasta ahí me quedaba porque no había pues otras consideraciones. Pero hoy día además se constata que no solamente es eso, sino también es la continuidad de la falta de transparencia de la señora Boluarte, falta de transparencia con la que convivieron muchísimo tiempo, incluso cogobernaron, particularmente Acuña y también Fuerza Popular. Hoy día hacen lo propio, ¿no? Las cifras que ha mostrado el presidente de la República, que digamos, de alguna manera indican que se habrían
no sé si usar la palabra estancado, ¿ok? Pero que no hay una progresión aritmética de los crímenes, no significa nada. Yo creo que es bastante engañoso presentar las cifras de esa manera. Creo que lo que deberíamos atender en este momento es la cantidad, por ejemplo, de homicidios que existen, ¿no? Creo que eso es un referente importante. Creo que actuando en esa misma consecuencia, como ocurrió con Boluarte, como anunciamos que no iba a cambiar las cosas de fondo, pero que era un tema principista que ya no continuara en el poder y que se tardaron muchísimo tiempo en un cálculo, creo que le hizo grave daño al país, Acuña y Keiko, a hoy día ocurre lo mismo. Cuando salga Gerí, el que va a entrar va a responder a este mismo esquema, no va a cambiar. Pero definitivamente creo que no se puede premiar a una persona que ha entrado para hacer lobby desde Palacio de Gobierno. Yo creo que eso ya, digamos, tiene otro ¿Y significado. quién debería de ser el presidente en transición, señor Valderrama? Una cosa, como te digo, es lo que debiera ser y otra cosa es lo que va a pasar. Lo que va a pero pasar, lo que debiera ser, ¿quién, por ejemplo? claro, tendríamos que pedirle pues una renunciación muy importante porque está postulando, me parece, al Senado. ¿Quién? ¿Gladys Echaíz? Creo que ella le daría confianza. Creo que es la figura más que generaría más consenso, ¿no? Ojo, no hay en Que habrá dicho que no va a renunciar a su candidatura presidencial. Sí, tampoco lo veo muy consensual a él, ¿no? Pero yo creo que Echaíz sí. Mari Carmen Alba. Creo que representa uno de los grandes males de este Parlamento, no en el asunto, digamos, de la gestión de intereses, porque creo que es una persona que no tiene impugnación por ese lado, pero sí respecto a la fiebre de frivolidad que ha tenido este Parlamento, del cual ella ha sido presidente. No creo que sea un buen mensaje para la gente, ¿no? Entonces, en su criterio, si alguien tiene como que, no sé si la palabra sea galardón, pero digamos una espesura intelectual y no tiene mayor denuncias, ¿no es cierto?, de inmoralidad, sería la doctora Gladys Echaíz, que además ha sido fiscal de la Nación, creo que sí, una persona... yo creo que sí. Amén de las tensiones que existen con los órganos de justicia, creo que ella los podría gestionar bien. El tema electoral no está en juego, las elecciones ya están convocadas, no va a pasar absolutamente nada en ese sentido. Pero usted cree que no se puede premiar a una persona que ha ido encapuchada a una reunión con un empresario. O algunos hacen, que te digo, análisis político del ayer. Y me dicen, si no se hubiera vacado a Kuczynski, no hubiéramos tenido a Vizcarra, sí, pues seguramente. Pero yo creo que en la política hay que empezar a actuar principista y moralmente también, ¿no? Más allá de lo que ocurra luego, que solucionaremos en el camino. Entiendo su punto de vista. Y entonces, señor Valderrama, eso es lo que debiera ser. Pero usted me ha dicho, una cosa es lo que debiera y una cosa es lo que va a pasar. Elegirán a uno igual que Gerí. Van a elegir uno igual que Gerí, definitivamente, si es que lo sacan. Que yo creo... ¿Cree que va a prosperar la vacancia? Yo creo que en un primer intento quizás no. Pero por lo que algunos sugieren, no es lo único que va a salir, ¿no? Ni son las únicas reuniones, ni es la única gestión que en todo caso ha hecho, ¿no? Es lamentable. Y yo sí quiero rechazar algo que se ha dicho, ¿ah? Porque me parece eso de una, que te digo, simpleza muy peligrosa, ¿no? Sale mi buen amigo, el que respeto mucho académicamente, el señor PCM, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y dice, bueno, que es un tema porque es joven, ¿no? Pero usted es joven como Yo creo que eso no tiene nada que ver. La juventud no tiene por qué significar inmoralidad, ¿no? No es un tema acá de edad, es un tema de flexibilidad moral. Y creo que está quedando bastante claro que el señor no la tiene, ¿no? No tiene consistencia. Entonces, ¿usted cree que por angas o por mangas Gerí no llega a 28 de julio? Yo creo que si progresan nuevas apariciones, va a ser muy complicado que sea sostenible, ¿no? Okay. Va a ser muy complicado. ¿Y es complicado su ascenso en esta carrera electoral? Porque estaba observando las últimas encuestas, no aparece, digamos, no hay un ascenso significativo de su candidatura, y sí le quiero preguntar, ya entrando de lleno a su postulación, ¿por qué cree que no ha calado su candidatura? Yo no diría del todo eso, creo que hay un reto definitivamente hacerme más conocido en los rincones del país en general, y por eso estoy desplazándome bastante. Acabo de estar 4 días en el norte del país, hemos tenido buenas manifestaciones. Yo estoy seguro que en la parte norte del Perú, por lo menos, el APRA va a pelear el primer lugar, y creo que vamos a entrar con un discurso fuerte en el sur. Creo que conforme estas semanas avancen y la campaña definitivamente tanto en medios de comunicación como en los desplazamientos avance, vamos a progresar. Si estamos hablando, digamos, del detalle, en todo caso he visto que en Datum hemos pasado de 0,3 a 0,8, ¿no? 0,5% de crecimiento. Han subido 5 décimas. No me parece, digamos... Pero están un poco muy lejos, ¿no? Para estar en... No diría eso. Más allá de casi a no diría final de eso. enero. En las últimas tres procesos electorales, si te fijas en la encuesta de fines de enero,
prácticamente solamente en un caso una persona que estuvo llegó a la segunda vuelta y en ningún caso ganó. Yo me preocuparía más bien si estuviera 3 o 4 años en campaña y no pasara del 7 o el 8%, ¿no? Está hablando de López Aliaga o de López César Acuña. López Aliaga creo que tiene un poco más, ¿no? López Aliaga tiene 2 dígitos. ¿Cree López que Aliaga él va a tiene estar, 11. cree que él está fijo en la segunda vuelta? No necesariamente. Creo que el país está pidiendo un cambio. Lo cierto es que por lo menos de los establecidos con presencia en el Parlamento, hay un grueso de la población, creo que si sumamos más del 60 o 70%, no quieren elegirlos. El tema es que nosotros nos presentemos como esa alternativa frente a ellos justamente. Y en la medida que esa estrategia progrese, la necesidad del APRA retomando el gobierno y también, lógicamente, la presencia en las cámaras, esto irá avanzando. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, hubo una suerte de molestia, de incomodidad, señor Valderrama, con las candidaturas parlamentarias, ¿no? Dijeron que usted hizo lo que quiso una vez que fue el candidato presidencial elegido. ¿Qué pasó al final? Bueno, al final hubieron 3 polémicas, ¿no? Parlamento Andino, Cámara de Senadores y Diputados de Lima. Parlamento Andino ya hace 10 o 12 días se admitió y se inscribió. Senadores se admitió hace menos tiempo, se presentaron 3 tachas, una tacha fundamental contra toda la lista, esa tacha ha sido desestimada, por lo tanto la lista corre, y el día de ayer ha terminado de ser admitida la lista de diputados por Lima. Por lo tanto, sea que, digamos, están habilitados en todos sus extremos. Como iba a ser, lógicamente, como yo declaré creo que en este mismo espacio por teléfono, creo que estaba, me parece que en el norte. Yo lo que planteé fue algo bien claro, con total respeto. Nosotros hemos actuado en el marco del estatuto vigente y de la ley vigente. Otra cosa son las decisiones políticas. Pueden gustar, no pueden gustar, probablemente incluso... Pero digamos, no han hecho trampa. No, para nada, para nada, para nada. Incluso podríamos hasta discutir, de manera interna, eso sí, la conveniencia o no de algunas decisiones, hasta reconocer algunos errores. Pero luego a sugerir en la externa que hubo algo irregular, eso sí lo rechacé y creo que las autoridades electorales nos han dado la razón. Entonces, ¿cuál va a ser? Y sí me gustaría que ahonde en eso para que, digamos, la audiencia lo conozca más y entienda mejor su candidatura. ¿Cuál es su caballito de batalla? O sea, ¿qué haría sí o sí de llegar a la presidencia? 2 cosas fundamentales. La primera es solucionar el tema de la inseguridad ciudadana y las cuestiones conexas a esta. ¿Cómo? Por ejemplo, el tema de la formalización de la minería. Y lo segundo, solamente para decirlo, voy a enfocarme muchísimo a partir de febrero, de los primeros días de febrero en adelante, en hablarle concretamente a la juventud. Del electorado que no ha decidido su voto, y creo que el 80 o el 90% está en la gente que tiene menos de 35 o de 30 años. Ahí va a ir mi mensaje fuerte. Ahora, dentro de lo primero, claro, el tema de la seguridad, necesitamos un shock muy grande, que implica una reforma de la policía, que implica una reforma del INPE, que implica un cambio de enfoque en el control de las fronteras, que implica sancionar con mucha severidad a los funcionarios públicos que tienen que defendernos y que traicionan al pueblo. Y en quinto lugar, el liderazgo efectivo del presidente de la República y los ministros en los operativos, en la lucha realmente contra la inseguridad, liderazgo que no se ha visto en los últimos tiempos y que despertó cierta expectativa. En efecto, parecía un presidente que iba a entrar con dinamismo, entró el día 1 a ver lo de los penales, pero bueno, todo fue show finalmente. En el caso de la policía, planteo concretamente incrementar los efectivos policiales de 130.000 a 250.000, además de potenciar el tema de la División de Investigación Criminal, pasando los efectivos que trabajan en este tema de 5.000 a 20.000 por lo menos en los próximos 5 años, duplicar el número de soldados, que ahora que cuiden mejor las fronteras, de 30.000 a 60.000, modificar normativamente las leyes. Hay que hacer que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales merezca cadena perpetua, construir de 12 a 24 penales para solucionar el tema del hacinamiento, pero hacer condiciones muy duras, diferenciados por pisos altitudinales los más peligrosos, ¿no? Quiero que ese shock conjunto nos pueda dar resultados.